Dios le bendiga, Dios le bendiga. Volvemos otro día más para hablar de la palabra de Dios. Siempre es lindo cuando uno puede venir y compartir una palabra, ¿verdad? Porque lamentablemente en el mundo que nosotros vivimos, hay tantas voces que nosotros estamos oyendo, tantas cosas que nos vienen a la mente y tantas cosas que nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Es bueno de que uno puede sacar un momento para pensar y para reflejar o really think about, the things that happen in our lives. Y hoy vamos a hablar un poquito del perdón. Y esto es una cosa que, ¿verdad? Que el perdón es una cosa que se le hace muy difícil a mucha gente. Pero antes de que yo empiezo a hablar, quiero dar una oración, pequeña oración. Dios mío, te doy la gloria, te doy la honra, Padre. Te doy gracias, Señor, que tú nos traes nuevamente, Padre, para hablar de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra pueda am, tocar el corazón de todo aquel que escucha mi voz, Padre. Te pido, Padre, que algo suceda en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos ser ejemplar de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído para escuchar y para recibir, ¿verdad? Lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Siempre es bueno de presentarse uno delante de Dios, pero hoy vamos a hablar de perdón. Now, I'm going to go back and forth because sometimes I find it much easier for me to express myself in English, and I do try very hard to speak in Spanish. So, yo voy a tratar de hacerlo back and forth para que así se me hace un poquito más flexible para mí, porque algunas palabras que no me salen, no matter how much I try, muchas veces las palabras como que no me dan, ¿verdad? So, una de las cosas del perdón, ¿verdad? Forgiveness is the conscious decision to release resentment and anger towards someone who has harmed you, promoting emotional, mental, and physical well-being. El perdón es la decisión consciente de liberar el resentimiento y la ira hacia alguien que te ha hecho daño, promovido al bienestar emocional, mental y físico. La cosa es que el perdón es una cosa que muchas veces nosotros decimos que perdonamos, pero la verdad que nosotros no perdonamos. La verdad, muchas veces nosotros decimos que nosotros culpamos a la persona que nos hace daño y muchas veces eso no es el caso. Una de las cosas que nosotros estamos mirando en el tiempo que nosotros vivimos es que la gente se pasan causing hurt to other people. I always say hurt people hurt other people. So, cuando una persona lastima a una persona, a otra persona, es porque 10 out of 10 ellos están lastimados. 10 out of 10 ellos cargan con un dolor por dentro que ellos no saben cómo elegir con ese dolor. Porque una persona no lastima porque no tiene nada que hacer. Una persona en naturaleza no es una persona que siempre está lastimando porque no tiene nada que hacer en cuestión de cómo comunicarse, en cómo comportarse. La cosa es que cuando una persona lastima a otra persona es porque 9 out of 10 ellos cargan con un dolor profundo que ellos decidieron de no confrontar. Una de las cosas que se hace difícil a cualquier persona es confrontar el dolor que otra persona nos causó en nuestras vidas. Porque una cosa es que decir que uno perdona, pero cuando nosotros nos confrontamos en la emoción del dolor que esa persona nos causó, eso requiere resentimiento. Y una de las cosas que yo he aprendido, porque yo pasé por este proceso en perdonar a una persona que me hizo mucho, mucho daño. Y la cosa es que cuando uno decide de perdonar, yo no quise perdonar. Yo te voy a ser sincera, yo pasé por un momento bien oscuro en mi vida, yo no quise perdonar. Yo verdaderamente quería arrancar a esa persona de esta tierra. Eso es lo que yo quería hacer. La ira que me dio, porque eso es lo que me está pasando, el dolor que te causan porque te violaron tu confianza, violaron los límites de tu vida, esa persona violó. Y cuando esa persona viola lo que eres tú como persona, no solamente duele, uno se enfada, uno le da
yo creo que decir la palabra coraje, pero uno le da una rabia cuando una persona se da el derecho de robar y escoger algo de tu persona, sea tu voluntad, sea coger algo de tu cuerpo que no tenía ningún permiso de tomar tu cuerpo a la manera, a la medida que le dieron la gana, de robar o coger algo que no era de ellos, se hacen dueños de algo que era tuyo y se hacen dueños de eso que era tuyo, te lo roban, ¿verdad? Uno puede decir de tantas cosas en que otra persona viola la confianza, ¿verdad? Que uno le da. Y una de las cosas que cuando yo pasé por este tiempo en mi vida, después del dolor, viene esa ira que tú quieres acabar con la persona. Y esa es la cosa de cuando uno es ser humano, como ser humano, esa rabia, si tú no bregas con esa rabia, pues hay un resentimiento. Y la cosa es que coge raíz. El resentimiento que es una raíz que solamente Dios puede arrancar eso. Y una de las cosas que Dios dice, que tú tienes que perdonar para que eso no ocurra, para que no coja raíz. Porque la cosa es que cuando coges raíz, para tú sacar eso, arrancar eso de raíz, te va a tomar tiempo. Y la cosa es que cuando uno pasa por los procesos del dolor, y pues uno se enoja, y pues uno está en un lugar que no quiere saber ni de la persona en pintura, que tú no tienes perdón para nadie. Tú no lo quieres saber de esa persona, no te interesa. Mira, no te interesa si esa persona se muere. A ti no te interesa. Es donde se rompe el amor, ¿verdad? El amor, el corazón se enfría. Eso es cuando el corazón se pone piedra, porque cuando el corazón se pone piedra es por el dolor. Todo ser humano que ha pasado por dolores, el corazón se le convierte en una piedra y no puede amar. Y eso es una de las cosas que Dios nos pide, que nosotros tenemos que amarnos, que nosotros tenemos que perdonar. Y eso es la cosa que es esencial de perdonar por esa razón. Y una de las cosas porque es beneficioso de perdonar, porque recuérdate que el perdón es algo que tú tienes que decidir que lo va a hacer. Cuando yo decidí de perdonar, when I decided to forgive, era el Espíritu Santo trabajando conmigo. Porque cuando yo pasé por el dolor que yo pasé, yo me alejé del Señor. En un momento que no le servía al Señor. Eso se puso hasta más peor. Porque una cosa es que Dios te ayuda de bregar con la situación, pero cuando tú te alejas del calentito de Dios, el enemigo se aprovecha en cuestión de darte la razón, de darte la justicia. Esto es cuando tú miras mujeres y hombres que cogen la justicia en sus manos y ellos cogen y acaban con la vida de esa persona. Lo vemos siempre, tantas veces que nosotros leemos y miramos videos de personas que le quitan la vida a la otra persona. Y cuando tú vienes a saber por qué, es porque le hicieron tanto daño, a ella, a su persona, o si no a sus hijos, sino a una persona que ellos amaban. Son muchas veces nosotros miramos que la persona le quita la vida. Eso es lo que viene pasando. Lo que viene pasando, el dolor es tan inmenso, especialmente cuando una persona que tú amabas, una persona que tú le diste la confianza y te violan esa confianza y tocan algo que no hubieran tocado, que they shouldn't have placed their hands on. Y cuando tú te paras ahí, tú empiezas a pensar, pero ¿y cómo esa persona se atreve de hacer eso? Pero ¿y cómo? Y tú no le hallas la razón. Eso me pasó a mí. Tú no le hallas la razón, no le hallas el sentido, pero ¿cómo? El dolor para mí fue tan inmenso que yo me enojé de tal manera que yo no quería saber. Pero al yo apartarme del Señor por un momento, por un tiempito, no le serví al Señor por como 3 años. En ese tiempo, a mí se me fue el amor. A mí no me daba interés a nadie. Y una de las cosas es que se me hizo una ira tan fea y un resentimiento tan feo que yo tenía
I contemplated cómo yo lo iba a hacer. Y el enemigo cogió mucha ventaja en cuestión porque ahí es cuando en un momento bien oscuro, yo ahí empecé a tener mi idea cómo yo lo iba a hacer. Al yo tener mi idea cómo yo lo iba a hacer, en ese tiempo que yo estuve en ese lugar oscuro en mi vida, a mí se me presentaron 2 personas en diferentes momentos en mi vida. Y estas 2 personas idénticamente en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, me dijeron a mí que ellos me pueden resolver el problema. Me dijeron a mí que yo no me hubieran involucrado en el asunto. Las 2 personas me dijeron a mí que ellos conocen gente que le deben un favor y que a mí no me iba a costar nada y que yo no iba a saber cuándo iba a ser, pero que ellos cavaban y me hacían el favor de hacerle así con esa persona. En las diferentes ocasiones yo lo pensé, mira que lo pensé. Y lo pensé y lo pensé. Mira, tan oscura que yo llegué, que te ocurre que yo llegué, que yo me recuerdo que yo dije: "Bueno, no puede ser tan difícil estar en una cárcel por el resto de mi vida". A mí no me interesa si alguien se da de cuenta o no, o si ellos saben que fui envuelta en eso, no me importó. Tanto que fue que no me importó de mi vida, a mí no me importó a dónde yo iba a caer, a mí no me importó si yo vivía o no, si yo iba para una cárcel para el resto de mi vida, no me interesaba. ¿Ok? La cosa es, yo fui criada en el evangelio, criada, mi madre me instruyó en la palabra yo creo que de los 11 años, pequeñita, yo fui a la iglesia, pero dejé de alejarme al Señor. Eso fue un momento que yo pasé. Y la cosa es que Dios tiene razones porque Él te da los hijos, ¿no? Lo único que te puedo decir es que la razón por qué no lo hice, y la razón no porque yo tenía amor, no porque yo te puedo decir: "Ay, que Dios se reveló", y no, eso nada me pasó. Lo único que la verdad que me paró de no quitarle la vida a nadie, no sea parte de eso, era los 2 hijos que Dios me dio. Am, Ahí es cuando te puedo decir, ahí donde cuando el Espíritu Santo empieza, mira, no importa lo oscuro que tú estás en tu vida, el Espíritu Santo es tan amable que Él llega en ese momento tan oscuro en tu vida que no hay nadie. Tú no quieres saber de nadie. Tú no quieres oír en la boca a nadie. Tú no quieres que nadie te hable, que te aconseje, que te digan a ti nada. Especialmente los que van a la iglesia. Yo te voy a ser sincera, especialmente los que van a la iglesia, y creen que viven una vida. Mira, cuando tú estás en un momento tan oscuro en tu vida, la religión y que son santos y más santos que tú es lo último que tú quieres oír. Lo último, mira, yo no quería saber de nadie. Y especialmente las personas que iban para la iglesia y se hacían los inocentes, se hacían los perfectos. Y después cuando tú los miras, eran más peores que tú. Y ni eso quería saber yo. Pero en el momento que yo me encontraba ahí y yo me sentaba y pensar, ahí es cuando el Espíritu Santo, mira, para decir que el Espíritu Santo no llega a uno en lo más oscuro de nuestras vidas, que nosotros ni nos merece. Mira, yo me recuerdo, el Espíritu Santo me dice, ¿y tus hijos? Porque lo más que yo amaba eran mis hijos. Y la cosa es que me acuerdo de sentarme y te digo una cosa, no te puedo decir, para ese tiempo hacía más de 2 o 3 años que yo no lloraba. Yo paré de llorar. Después del dolor, después de que yo no perdoné, mira, a mí no me salía ni una lágrima, a mí no me interesaba. Yo no lloraba para nadie lloraba yo, para nadie. Porque las lágrimas para mí no resolvían nada. La lágrima para mí no me daba ninguna solución. Yo lo que quería era una solución. Yo quería justicia para mí. Y eso es lo que yo quería, justicia. So, yo no lloraba.
Pero me recuerdo en un momento, y esto no fue en una iglesia, esto fue yo sola, en mi cuarto, sola. Y me recuerdo una vocecita bien suavecita que me dijo, tus hijos. Y, y, cua- y al pensar de mis hijos, de los dos pequeñitos que tenía para ese tiempo, que estaban pequeñitos ellos, y dónde iban a caer. Y ahí empecé mi mente, ¿a dónde van a caer ellos? Si yo hago este delito, ¿a dónde van a caer ellos? ¿A dónde van ellos? ¿Con dónde van a estar? ¿Con dónde van a andar? No voy a estar ahí, porque yo era madre soltera. Lamentablemente, las decisiones que tomé, las personas que, ¿verdad? La persona que hubiera estado ahí me hizo más daño. So, la cosa es que empecé a pensar en esos niños. Dios no se equivoca porque te das hijos. Hay razones porque cada hijo viene a tu vida, ese regalito de Dios que viene a tu vida. Que el enemigo trata tanto para que nosotros no tengamos esos regalitos de Dios, ¿verdad? Y cuando yo me siento en ese lugar y empiezo a pensar, ahí se me salió la lágrima con mis hijos. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empezó a, a ayudarme en mi vida, a bregar conmigo. Y, y de ahí entonces viene una persona y me invita a la iglesia nuevamente. Me invita a la iglesia. Yo voy. Nunca se me olvida en ese momento cuando fui. Hacía, como dije, hacía como 3 años que no visitaba la iglesia, no quería saber. Pero fui, porque el Espíritu Santo me tocó. Y ese fue el comienzo de yo regresar a los pies de Cristo. Me recuerdo una señora que estaba hablando de la palabra y ella hablaba de cómo Dios la sanó, hablaba de cómo Dios la levantó. Me recuerdo ella diciendo que tenía sida, me recuerdo cómo ella decía cómo ella estaba castrada y cómo Dios la levantó que Dios la bendiga donde quiera que esté. Pero esa señora fue lo que Dios usó, porque cuando ella hablaba, y ella hablaba de tan destruida que ella estaba, porque así me sentía yo destruida, ¿verdad? Y eso fue el comienzo de yo volver, pero no de perdonar, de yo volver. Al yo volver, ahí Dios empieza a bregar conmigo y empieza, a mí me cogió muchos años para perdonar, muchos años. Pero el perdón es algo que tú tienes que hacer, un proceso deliberado y voluntario, en el que una persona que ha sido, tú sabes, lastimado, ¿verdad? Y tiene sentimiento, y esa ira de venganza, como te estaba diciendo, es necesariamente excusar o olvidar la ofensa, para reconciliarte, ¿verdad? Con la persona que comentó eso, ¿verdad? Y viene el momento en cual tú haces esa decisión. A mí me tomó, como dije, muchos años para yo tomar esa decisión. Yo seguí yendo a la iglesia, seguí yendo a la iglesia y poquito a poquito yo sentía como el Espíritu Santo empezó poquito a poquito. Yo siempre, I compare it to an onion. I've always, because I like analogies. So one of the things I did was compare it when my healing came, it was through it. It's like comparing it to an onion. So the onion, el, which I don't, the onion, la cebolla, perdón, la cebolla, tú mira la cebolla, has a lot of layers. So, la cosa que cuando tú le sacas la primera cáscara, para decirlo así, por ahí ahí está el onion. Pero si tú coges el onion, la cebolla, es algo que tú sigues sacando y sacando hasta que you go to the core. Pero el onion no es una cosa que cuando tú le haces así, tú llegas al core. Tú no llegas a lo por dentro, the core of it. So la cosa, I always said that my forgiveness, my process was like an onion. As the Holy Spirit worked in my life,
I felt like an onion. I felt like literally that things were being teared away from me and it would hurt. I remember crying and crying over the same thing. And yo me recuerdo que yo decía, yo no quiero llorar de la misma cosa, but I couldn't help it. Porque cada vez que había una memoria, cada vez que había un pensamiento, ahí es cuando se me rompía el corazón. Y ahí cuando se me rompía, mira, yo lloré por la misma cosa más de un año. Más de un año yo lloré por la misma cosa, por la misma cosa. Y una de las cosas del perdón, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti para que tú te perdones tú misma. Mira, yo no me perdonaba ni para nadie. Yo no me perdonaba. Yo no me perdonaba. No había nada que me pudiera convencer a mí para perdonarme. Yo me culpaba y me culpaba y me culpaba. Y una de las cosas que el enemigo usó en contra de mí, you should have known better. You should have known better. Eso, mira, que eso yo lo oía y lo oía. You should have known better. Tú hubieras hecho algo, you should have known. Tú hubieras sabido. Mira, eso me comía por dentro. Cuando yo oía eso que me salía en la mente, es que tenía que la cabeza que se me explotaba por tan feo era ese pensar. Y ese pensamiento no se me iba. Eso era ahí, como a broken record. It was horrible. It was like a broken record. You should have known better. Mira, para perdonarme, le pedí perdón a mis hijas. Una cosa, mira, fue tan feo que yo me recuerdo que la niña me dice, no, mis niñas están adultos. Pero yo le pedí tanto perdón a mis hijas, ¿verdad? Porque I should have known better. I should have known better, right? So the thing about it is that I went and I would ask for forgiveness. And I remember one conversation, and this is my process. Now, you got to understand, I went through this for a long time. It wasn't something that was overnight. So it took years for me to be where I'm at today, for me to be where I'm at, that I can talk about it and not cry over it. There was time that I couldn't talk about anything that I went through because it would break my heart. But I remember my daughter saying, "Mommy, ella me dice, mami, ya yo te he perdonado, mami. Tú tienes que perdonarte." Y yo me recuerdo llorando y diciendo, I don't know how. I can't. I don't know how to let it go. I don't know how. And I remember saying to her, yo no sé ni cómo hacerlo, no sé ni cómo soltarlo, no sé no cómo. I did not know how to let it go. Because in my head, that resounding, I should have known better. That resounding, I should have done something. That resounding, it was horrible. And she goes, "Mami, just forgive yourself." Así me decía ella, y me decía, "Mami, tienes que perdonarte, mami. Tienes que perdonarte." Ella me decía eso, "Mami, ya yo te perdoné, mami. Estamos bien, mami." Así me decía la niña. No, niña, ella es un adulto ahora, es madre de 2 niños, que los amo mucho. Y esa muchacha fue el vehículo que Dios utilizó para ayudarme a sanarme, para que yo pudiera entrar en un lugar donde que yo pueda decir, ok, to let it go. Y hoy hablamos de las situaciones y hablamos de cosas, ¿verdad? Pero ahí fue el comienzo. Y cuando eso se me empezó a romper, es como yo sentía como si, y mira, and it's weird because en el espíritu te siente, you feel like an open wound. Cuando tú pasas por un trago amargo que otra persona causó, ese trago amargo, cuando el Espíritu Santo empieza a bregar en esa área, es como an open wound, like you scrape yourself. And that's exactly how it feels. It literally feels like the Holy Spirit takes a grinder and goes, and then you have that live skin. It's like that skin that doesn't belong there because, of course, sin is like a cloak. Sin, you wear sin. And one of the things that God doesn't want you to wear sin. God wants you to be free. God doesn't want you to wear that as a coat. Pero nosotros usamos el pecado, nosotros cargamos el pecado nosotros cargamos el pecado como ropa. El Espíritu Santo, tú no puedes cargarle el pecado como ropa. Y muchas veces así nosotros caminamos.
Son la cosa, pero el Espíritu Santo, cuando Él quiere sanar, cuando Él quiere liberar, cuando Él quiere hacerte una nueva criatura, Él te tiene que dar un vestimenta diferente, nuevo. Pero para arrancarte esa vestimenta que el mundo te puso, que tú permitiste que el enemigo te ponga, pues viene el Espíritu Santo, tiene que arrancarlo, porque esa vestimenta que el mundo te da becomes your identity. It becomes who you are, and that's not who you are in Christ. That's why the Bible says you become a new creation in Christ. Porque la vestimenta que está en el mundo no es la misma vestimenta que Dios tiene. That is why you're supposed to be different cuando tú te llamas hija, hijo de Dios. Y muchas veces la gente no entiende, no es que uno tiene que ser santo, es que se tiene que reflejar en la carne, en la piel, cuando tú hablas, cuando tú caminas. Eso porque se refleja, porque el Espíritu Santo es otro. It's a different kind of clothing. That's why cuando en una parte, en la palabra, cuando el Señor hizo él estaba haciendo un party y él fue a lo suyo and nobody wanted to come. And then he told his people to go out, go get whoever you can, but they gotta wear this. Para entrar a mi fiesta, they gotta wear this gown. And so they had to wear whatever it is that needed to be worn in order to be part of that. That's how Christ is. That's how God is. God is, Él te reviste en una nueva vestimenta. Because God is not like the world. So you can't look like the world and you can't wear what the world wears. Pero cuando uno cae de la gracia del Señor o cuando uno se aparta, pues el mundo te va a vestir como ellos te quieren que tú te veas. Eso, la cosa es que cuando tú vienes a los caminos de Dios, cuando tú vuelves, ahí empieza el Espíritu Santo a arrancar eso. Because that becomes part of your flesh. And that's the thing, it becomes part. Because why? Because the world always entertains the flesh. But God works in your spirit. So the thing about it, while He works in your spirit, your flesh has to align with your spirit. So when it comes to forgiveness, that is why God forgave us. He forgave the world. Forgive them, Father, because they don't know what they're doing, as He was hanging on that cross. So forgiveness is a powerful, powerful tool that the enemy does not like. Porque through forgiveness, Dios se glorifica. Even en el medio, cuando Él estaba en esa cruz y Él dijo, perdónanos, que ellos no saben lo que hacen. Eso fue poderoso, porque rompe en lo espiritual. Porque el enemigo siempre está buscando para que tú no te perdones. Siempre está buscando para que tú, mira lo que te hicieron. No, porque Él siempre quiere que nosotros pensamos que somos mejores que Dios, que somos mejor, que no necesitamos a nadie, no necesitamos, tú sabes, perdonar a nadie, pero nosotros vemos que la palabra es importante, que nosotros sepamos que la palabra, que perdonar, eso es libertad. Cuando uno perdona, es libertad. Porque la cosa es que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser amables y que tener compasión. Pero nosotros no podemos ser amables y con compasión si no permitimos al Espíritu Santo que sane nuestras heridas, que sane lo que el mundo nos ha hecho. Porque let me tell you, una de las cosas que yo estoy aprendiendo, que cuando las personas actúan de una forma, no son ellos en la cual, como la palabra dice, tú estás en contra de los principados, de la cosa de lo malo, ¿verdad? No, tú miras a una persona y ellos están actuando de una forma que tú sabes, "Párate, tú no es esa persona". Yo estoy aprendiendo que cuando una persona me hace algo, es lo que está viviendo dentro de ellos, porque lamentablemente una persona actúa de una forma, no me importa de que si se dicen cristianos o no, eso no me interesa. Lo que me interesa es lo que está dentro de esa persona. Como esa persona se dirige a mí, ahí me da indicación, it indicates me qué es lo que yo estoy bregando, con qué yo estoy peleando. Porque esa persona, Dios lo ama. No importa, Dios ama a todo ser creyente, todo ser humano, Dios los ama. So, Dios nos pide amar. So, cuando una persona hace algo en contra de nosotros tenemos que aprender, no mirar la persona, es mirar lo que está dentro.
Es mirar qué verdaderamente tú estás bregando con, porque cuando una persona hace algo, no está andando a través de la palabra, no está andando a través de lo que Dios le ha dicho de cómo andar. Ser cristiano, no ser cristiano. Ellos pueden decir que va para la iglesia, pero eso no quiere decir que ellos andan a través de lo que Dios le están diciendo. Porque una persona puede tener los títulos que tienen, puede hacer lo que hacen, pero eso no quiere decir que ellos andan debajo de la cobertura de Dios. Cuando una persona dice que anda debajo de la cobertura de Dios, ahí es cuando tienes que demostrar quién son cuando las cosas no van de la forma de ellos. Cuando las cosas no caen a la forma como ellos quieren que caiga, ahí es cuando tú sabes quién es verdaderamente, si verdaderamente caminan con Dios. Ahí es cuando tú sabes. Y muchas veces Dios nos pone en diferentes circunstancias para ver lo que es lo que hay dentro. Porque la manera como tú reaccionas, eso es lo que dice si tú verdaderamente caminas con Dios, no. Tú puedes decir que tú caminas con Dios, pero como tú respondes, con lo que tú dices, como tú actúas y como tú haces las cosas, ahí demuestra que si verdaderamente tú caminas con Dios, no. Es una de las cosas con perdonar. Esa es la cosa que cuando tú verdaderamente perdonas, ahí es cuando tú ves el amor de Cristo reflejándose hacia ti, por dentro de ti, se refleja afuera. Y eso cuando una persona dice, wow, verdaderamente esa persona camina con Dios. Y no te dicen, yo no estoy hablando de perfección. Porque una de las cosas es que yo perfecta no soy, obviamente. Somos de carne y hueso. Uno cae, uno falla todos los días, pero todos los días tú le pides a Dios perdón, tú te arrepientes ay, Padre, yo dije esta palabra, oh Padre, mi actitud más, lo mío, te voy a decir la verdad, es mi actitud. La actitud, a mí, Dios ha bregado mucho con mi actitud ha sido más peor cuando en el pasado compara ahora. So, eso es una cosa que es algo continuamente que yo tengo que bregar con la actitud de frenarme, de no decir o de eso. Pero los que me conocen, pues la carita mía se me hace bien difícil cuando algo me cae mal o cuando no me gusta algo, los ojitos míos hablan. Y es una de las cosas que yo batallo, que me guste o no me guste. Son las personas que me conocen, me ignoran y me dicen, whatever, porque they get used to que esa es la manera que saben cuando estoy molesta, por la manera que mi expresión. So, la cosa es que, pero no digo nada, porque es algo que tengo que bregar. Yo siempre tengo que bregar en esa área. Pero la cosa es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser amables y compasivos unos con el otro, perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Destaca al llamado y a reflejar la misericordia de Dios en nuestras relaciones. Perdóname, eso fue Efesios 4:32. Perdóname mi español, perdóname. Nosotros tenemos que, lo voy a hablar en inglés, ¿ok? Colossians 3:13, Colossians 3:13. It says, bear with one another. I am struggling. Bear with one another. And if one has a complaint against another, forgive each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Emphasizes patience and mutual forgiveness. Y una de las cosas que nosotros, y eso es Colossians 3:13, que tenemos que aprender a soportarnos. Y muchas de las cosas que nosotros como creyentes que nosotros no hacemos es soportarnos. Muchas veces nosotros decimos, yo no tengo el tiempo para bregar con tal fulana. Yo no tengo tiempo para bregar con tal fulano. Y esa es la cosa que Dios nos dice, que tenemos que ayudarnos uno al otro. Tenemos que tener esa compasión. Tenemos que perdonarnos mutuamente. Tenemos que mirar que nosotros estamos en el mismo camino. ¿Verdad? Pero una de las cosas, tú sabes, interesantemente que el perdón es una cosa que nosotros sabemos que es una decisión, ¿verdad? Pero el perdón, cuando uno perdona, los beneficios de perdonar, que it reduces anxiety, depression, hostility. Mejor salud mental, reduce la ansiedad, la depresión y la hostilidad. So, una de las cosas, hay beneficios al perdón. Disminuye
la presión arterial, fortalece el sistema immune system. God help me. And it gives salud al corazón, le da salud al corazón. Porque una de las cosas que cuando nosotros lo perdonamos, uno lo carga en el pecho, uno lo carga por dentro. Cuando uno lo perdona porque uno no se siente bien mentalmente, emocionalmente, físicamente, uno no se siente bien. Porque especialmente cuando una persona te hace mal, eso es lo único que tú piensas. Eso es lo único que cae y tú cargas eso cuando una persona te hizo algo grave. ¿Verdad? Porque yo pasé por algo bien grave. Eso cuando una persona te hace algo bien grave que tú nunca te imaginaste en tu existir, que una persona puede cometer un delito contra de ti en esa gravedad. La cosa es que tú piensas en eso. Eso siempre está ahí, tú lo cargas. Y la cosa es de perdonar. It's the release. Hay como eso porque Dios dice, trae tu carga hacia mí porque él te carga, porque él sabe que lo que nosotros pasamos pesa. The weight of sin is death. And that's one of the things is that when we go through this, when we don't forgive, we carry that. And the thing about it, and we always have to understand that when we are not healthy, and I'm talking about mental, emotionally, physically, when we're not healthy, especially in our heads, cuando nosotros no estamos, that's why the battle, la mente, la batalla de la mente, el enemigo te ataca mentalmente, que tú tienes que reprender, tú tienes que dar tu mente a la palabra, tú tienes que orar, tú tienes que leer la palabra, para que así la mente, el enemigo no te da todos estos pensamientos que van en contra de la palabra. ¿Verdad? Y cuando una persona, especialmente cuando una persona te hace mal, el perdón releases all that. Tú sabes, eso se te va de tu sistema. Tú tienes las relaciones entre las personas son más sanas, ¿verdad? Son más saludables, porque ahora hay empatía hacia las demás. Tú sabes algo que cuando tú estás sano, ya tú no piensas que las otras personas están out to get you. Porque una de las cosas cuando uno está dolorido y cuando uno carga dolores en nuestro ser, uno piensa que la otra persona, si esta persona me lo hizo, eso que dice, esta persona me lo va a hacer. Ay, porque si esta persona me lo hizo de esta forma, esta persona lo va. Tú siempre estás a la defensa. Si te dicen algo, tú estás siempre defendiendo o te molesta porque tú piensas que esa persona te van a hacer el mismo daño. Y ese es el problema con mucha gente en cuestión de perdón, de cuando nosotros nos perdonamos, nosotros lo cargamos así y otra persona, tú piensas que la otra persona te va a hacer lo mismo. Y es triste, ¿verdad? Y es triste porque uno pierde buena gente en nuestras vidas porque pues uno no se da de cuenta que las personas no cargan esa agenda, no, eso es lo que ellos están pensando. Por lamentablemente, cuando uno está herido y cuando uno está cargando eso, es lo primero que tú vas a pensar, que esa persona te va a hacer daño, ¿verdad? Tú verdaderamente no piensas que la persona puede ser genuino y verdaderamente que ellos verdaderamente quieren lo mejor para ti. Tú verdaderamente piensas que esa persona te va a hacer los mismos daños que te hizo la otra persona, porque no hay gente buena en el mundo. Tú sabes, y esta es la cosa que cuando tú permites que Dios te sane la herida, eso es una de las cosas que Dios sana, que no es verdad, no todo el mundo, es verdad, te tienes que cuidar, tú tienes que saber cuál persona de confiar, pero eso porque la palabra dice que tú tienes que test the spirits, la palabra te dice los frutos del espíritu, la palabra te dice todas las técnicas que tú tienes que usar para saber cuál persona que tú puedes confiar y cuál persona no confiar, especialmente en su testimonio. Una persona en su comportamiento, la palabra te dice cómo comportarte cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás andando bajo del Espíritu Santo, cuando tú estás hablando, cuando tú estás andando con Jesús. Yo te voy a decir una cosa, la persona da testimonio. Cuando la persona puede decir todo lo que le da testimonio, que tú te sientes cómoda para confesar algo o tienes cómoda para hablar con esa persona, porque ellos dan testimonio si verdaderamente están hablando, si verdaderamente están caminando y están caminando con Jesús. Es la verdad, porque da testimonio. Porque, ¿verdad? Yo estaba hablando con mi compañero de trabajo, ¿verdad? Y él hizo un comentario y él dice, es que si me tratan bien, él dice, es que espérate un montón.
Él dice que yo soy de esta forma y yo le dije, yo también. Porque es interesting, porque él, mucha gente se ha aprovechado de la buena voluntad de esa persona, ¿verdad? Estábamos hablando y él coge y me dice que si una persona son buenos con él, pues él le gusta dar una recompensa y darle también y ser buenos para atrás, ¿verdad? Que sea mutua la relación de amistad, ¿verdad? Y yo me siento igual, ¿verdad? Porque si uno puede ayudar, y estamos hablando de ayudar, y si yo puedo ayudar, a mí me gusta ayudar, si yo puedo dar una mano, a mí me gusta, y yo soy igual. Pero la cosa es que muchas veces cuando tú eres así, la gente se aprovecha. Pero es culpa de nosotros, porque nosotros, en vez de nosotros, Dios te dice, cuidado con esa persona. No le dé mucha confianza a esa persona. Sí, pero esa persona es el pastor. No, esta pastora es la pastora. No, ella es director, él es director de escuela dominical. No, él es el director. Y el Espíritu Santo no le interesa de a dónde están. Te dice, te ha cuidado. Y tú no sabes por qué, porque eso me ha pasado. Tú no sabes por qué. Y tú sabes, pero ellos tienen su título, tienen de eso, pero el Espíritu Santo te ha cuidado. Y eso es solamente lo que me dice. El Espíritu Santo nunca me dice de la vida en cuestión de lo que están pasando, algo íntimo, pero siempre sí me da un warning, me dice, te ha cuidado, no confíe mucho. Y así me ha dicho, ¿verdad? Y lamentablemente, pues la gente te mira de una forma o piensan de una forma y no es eso. Es que si tú andas mal, si tú caminas en este caminar y tú no estás, y tú dices supuestamente que tú le sirves al Señor, pero el fruto tuyo, Padre, es questionable. It doesn't matter what title and I think that one of the problems that we have in the church today is that people think that their titles mean something. Your title means absolutely nothing in front of God. Absolutely nothing. Your title is not going to guarantee you a place in heaven. No importa el título que tú tienes, es una asignación. That's it. It's like a job. God gives you an assignment. Es como si yo voy para mi trabajo, yo hago mi trabajo, pero viene un momento, si no hago mi trabajo, me dejan ir. You don't do your assignment. Tú no haces lo que Dios te pide. Cuando viene el momento, you don't reach heaven. You don't enter heaven because God told you to do it this way. You decide to do it your way. And so the thing is, you can do whatever you want. It's your life. God said, that's fine. Pero yo te di una asignación. Yo la quiero que tú la hagas así. Yo quiero que tú trates a las personas así. Yo quiero que tú... Pero tú decides de hacerlo a tu forma. No te sorprendo cuando Dios te dice, pero tú lo hiciste a tu forma. Yo tantas veces, tantos años que me quedé diciéndote, hazlo de esta forma, no quisiste hacer caso. Allá tú. Esa es la cosa. That's how God is. You know what I mean? But God gives us the opportunity of forgiveness, the opportunity to say, God, you need to help me. You need to help me in this place. Y una de las cosas también que el perdón, el autoestima y la satisfacción con la vida crece. El perdón fomenta la paz interior y la resiliencia emocional. So the personal growth. So the thing is, forgiveness allows individuals to move forward and focus on personal growth. Because let me tell you, God is about personal growth. Él quiere que tú crezcas en todo lo que tú haces, en la área financiera, en la área mental, en todo, como padre, en tu educación, en toda área que te va a beneficiar como persona. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú seas la mejor, the best version of yourself. The best version, porque Dios siempre le encanta cuando nosotros crecemos en su gracia. Y una de las cosas, cuando uno crece en la gracia de Dios, las otras personas, tú puedes impactar la vida de otra persona. Dios te llamó para impactar la vida de otra persona. Dios no te llamó para ir para una iglesia y estar ahí cantando unos cuantos coritos en la C. Dios te llamó para que tú impactes con tu vida, con tu testimonio, las vidas de otras personas que necesitan oír lo que Dios ha hecho en tu vida. Y una de las cosas que muchas veces nosotros nos quedamos en el mundo de nosotros, nos quedamos ahí plantando, porque me hicieron esto, ay, porque me hicieron esto. You gotta let it go. You gotta let it go because God has a purpose for each and every one of us. And it's allowing yourself to find that purpose in Christ. And you will not know your purpose if you don't let go of unforgiveness. If you don't let go of what other people do. Forget about what other people did. Porque lamentablemente uno se para delante de Dios solo.
Y Dios te va a decir, ¿qué tú hiciste lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste? No, you were too busy listening to people talk and you were too busy into people's business instead of being the glory of God, instead of being someone that brings peace or someone that brings hope to other people. Because your walk y la manera como tú andas y la manera en lo que tú ha pasado en tu vida. Let me tell you, cuando una persona ve que Dios te sostenió, que una de las cosas que a mí que el enemigo, mira, que el enemigo trató, es tratar de quitarme my sound mind. My sound mind. Es una cosa que yo oraba mucho de tener dominio propio. The sound mind. Y una de las cosas, yo me recuerdo que los pensamientos era como que no paraban. Ay, padre. It was so bad que muchas veces yo no pude dormir por los pensamientos que siguen. Y una de las cosas que el enemigo trata es hacerte pensar que tú vas a perder la mente. Eso es locura que no caja con Dios, porque Dios no hace locura. ¿Verdad? So, una de las cosas es que el enemigo trata de hacerte pensar que tú no vale la pena. Y eso es una de las cosas que yo siempre digo porque nosotros valemos la pena. Y el enemigo siempre te hace pensar, especialmente cuando una persona te violó, cuando una persona violó tu confianza, violó tu vida. Es que mira, ¿ves? Porque te violaron, ¿viste? Es porque tú no vales la pena, porque tú eres basura. Eso es lo que hace el enemigo. Pero la palabra dice que Dios no hizo a su imagen. Pero uno dice, ¿por qué eso pasa? Porque el enemigo es un sucio. Porque la gente se dejan ser manipulado y usado por el mismo demonio para destruir la vida de otras personas. Porque el enemigo viene a matar, a destruir. Eso es lo que él viene a hacer. A robar la inocencia, a robarte la vida, a robarte el suspiro, a matar la vida que Dios te dio. Matarlo. Eso es lo que hace el enemigo. Muchas veces nosotros pensamos que la Biblia, ay, que eso es cosa de, ¿verdad? Que es que yo no lo entiendo. Pero la cosa es que el enemigo es bien real. Pero una de las cosas nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que no, que la Biblia, ay, no, yo no entiendo nada de eso. Pero cuando tú miras tu vida interior, en tu vida, cuando one of the things that cuando yo pasé por, cuando a mí me hicieron el daño a mi familia, ¿verdad? Es como si algo se murió dentro de mí. Cuando vinieron y violaron mi confianza, violaron mi familia, me le hicieron daño a mis hijos, sentí como si algo dentro de mí murió. Cuando algo dentro es como si me quitaron la vida y me mataron por dentro. Una cosa que no puede, que yo no sé cómo explicarlo, pero así fue como si cogieron una puñalada y cogieron y me mataron por dentro. Yo estaba viva, pero estaba muerta por dentro. Muerta por dentro. So, una de las cosas es que eso es como yo caminaba. Y eso porque Dios dice, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Eso porque la palabra dice que el pecado es muerte. Es por eso. Porque cuando nosotros practicamos el pecado, que no perdonamos, ¿verdad? Ahí es como que tú andas sin vida. Y una de las cosas de perdonar, uno empieza a vivir. Uno empieza a sonreír porque uno le halla la felicidad en la vida. Porque Dios te da una nueva vida. Dios empieza a sanar eso. Y esa persona sigue caminando como si nada ha hecho. Siguen caminando haciendo su vida. Pero tú dices, allá ellos con Dios. ¿Verdad? Y tenía que perdonar, pero allá ellos con Dios. No me interesa lo que está viviendo, no me interesa lo que está haciendo, no me interesa. Yo sé que Dios me sanó, Dios me recuperó mi relación con mis hijos. Vino una sanidad no solamente para mi interior, pero también para mi familia. La cosa es Dios me trajo otra persona en mi vida, otra persona que me dio también lo que necesitaba mis hijos. Dios empezó a recompensarme o to bring in a solution
because I didn't have a solution. And I remember crying and telling God, what am I going to do? So that's the thing. The beauty thing is that when somebody else, when somebody was supposed to take care of you, and when somebody was supposed to do right for you, do you know what God does? God will bring somebody else to heal that and to be that person that you need in your life. That's how God works. God blesses you to that person, whether it's your mom, your dad, or even a marriage. But when the person does not value you as a person and they violate you in every which way, right? God has a way of plucking you and putting you where somebody will value you, where somebody will take care of you, where somebody will be able to give you what you need for you and your family. It's amazing how God will use and touch the lives of people to be able to make you whole again. And when you allow God to make you whole again, you allow God to bring these people in your life, and you allow God in the healing that He could only bring. It's an amazing thing. I'm not the same person as I was 10 years ago. Y muchas veces uno se pone a pensar y solamente Dios puede hacer eso. No te puedo decir cómo, ¿verdad? No te puedo decir, yo más que solamente le dije a Dios, yo no sé ni cómo perdonar. La manera como a mí me pasó, yo le dije, yo no sé ni cómo. Yo no sé porque esto me duele tanto. Yo me acuerdo, yo le decía, Dios mío, esto me duele tanto porque yo no lo puedo ni creer. No sé ni cómo perdonar. No sé ni cómo, ni sé ni cómo pensar. No sé ni cómo empezar. No sé ni cómo, no hallaba ni cómo. Y lo lindo es que Dios siempre camina al paso tuyo. Even though el ser humano siempre quiere que tú hagas las cosas a su forma, lo bueno es que Dios viene y llega donde tú estás. Y no hay ninguna condición que tú puedes estar que Dios no tiene la misericordia y el amor de llegar donde tú estás. Y una de las cosas, el ser humano se le olvida que no es el camino de ellos. No es como ellos quieren que Dios llegue a ti. Es como Dios quiere llegar a ti. Es como Dios quiere a venir donde ti a la forma que Él te conoce, porque Él sabe lo que va a trabajar para ti. Y él llega donde tú estás, porque Él llegó en lo más bajo de mi vida. Yo no estaba en un buen lugar. Y mira, en el medio de todo, I still kept on stumbling, ¿verdad? Porque nada me pasó de la noche a la mañana. Pero lo lindo es que Dios trae gente a tu vida para ayudar a sanar. Dios te pone en lugar donde tú necesitas para que Dios te levante, porque Dios busca para levantarnos. Eso porque nosotros tenemos que practicar el perdón. Pero la cosa del perdón es una decisión. La cosa es que es una decisión. Tú tienes que querer de perdonar. Tú tienes que querer hacer ese acto. Yo te voy a decir una cosa. Quería yo perdonar. La cosa conmigo. ¿Sabes por qué yo empecé en that journey of forgiveness? Because God wanted me to. I didn't want to. Yo no quería perdonar. Yo no quería perdonar. Yo quería mirar a esa persona y que, ay Dios, perdóname, pero que no quería perdonar. Vamos a dejarlo así. No quería perdonar. Pero my journey started porque como yo me quería acercarme a Dios, yo quería acercarme a Dios, tenía que perdonar. So ahí, como yo me quería acercar a Dios, yo sabía que necesitaba darle eso a Él. Y se lo di. Y ahí empecé ese journey. Y lo lindo del caso que Dios caminó conmigo as long as it took. So you say to yourself, how long does it take? As long as you need. How long does it? There's no timeline. See, sometimes people think, it's like that person that smokes, right? And they come to God. And the first thing people want to do, well, you got to stop smoking. I've been smoking for 30 years. I've been smoking for 40 years. I didn't ask for this example. Yo nunca fumé. Pero las personas que he fumado, people that have smoked, this is very simple. Pero smoking is one of the hardest things to let go. One of the hardest things to let go. And so one of the things is that people like to tell other people, well, you got to stop smoking. God didn't tell you that. God didn't tell you got to stop smoking. God told me I got to come just like I am. And that's exactly the way I was a mess.
So I came exactly how I was. And no, and you know, and God put, and you know what's interesting though, que Dios me puso en esa iglesita, una iglesita que si tenía 200 personas fue mucho, pero esa iglesita, ese pastor me dejó tranquila. Él me dejó tranquila y me dejó que el Espíritu Santo bregue conmigo. Me dejó tranquila. Él nunca me criticaron, nunca me dijeron nada, nunca. Y mira que yo tenía, porque recuérdate, yo empecé a ir para la iglesia, yo tenía una actitud tan fea. Porque recuérdate, yo todavía cargaba con ese coraje. So, yo acepté a Cristo, pero yo lo acepté con el coraje. Yo todavía quería matar a esa persona. Eso no se me fue porque yo acepté a Cristo. No se me fue. So, yo iba a la iglesia y yo todavía tenía ese coraje. Yo todavía tenía ese resentimiento. So, yo tenía que bregar en eso. Pero ¿cómo tú bregas? Pues yendo a la iglesia y tú sigues oyendo la palabra y Dios brega contigo. Así, porque eso no me salió de la noche a la mañana. So, la cosa es como la persona que está fumando. Tú dejas a esa persona y tú dejas que el Espíritu Santo bregue con ella. Tú dejas que el Espíritu Santo tome el tiempo. Pero el tiempo es el tiempo tuyo, lo que tú necesitas. Y eso es lo bueno de Dios, que no hay un timeline. Pues tú sabes que, porque tú sabes, tú tienes 2 años, ya hace 2 años que tú sigues con él, hace 3 años. Dios no tiene tiempo. Él no tiene tiempo. Él no mira, no hay. Él dice que un día para Dios es 1000 años como un día. Eso quiere decir para Dios, there's no timeline. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que para Dios no hay, no hay tiempo en cuestión cómo tiempo te lleva. ¿Ok? So the thing about it is that quiero leer un poquito de la palabra, ¿verdad? Because la palabra dice, do not judge or you will not be judged. No juzgues y no será juzgado. No condenéis y no será condenado. Perdonar y seráis perdonado. Enseña que el perdón está relacionado con la misericordia y juicio. Eso es Lucas 6:37. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, perdónasen. Ay, Padre. Si tienen algo en contra de alguien, para que también su Padre que está en los cielos también perdona tu ofensa. So, la cosa es que Jesús le dice a Pedro que perdone no 7 veces, sino 77 veces, listrando un perdón sin límite. So, eso fue en Mateo 18, 21, 22. Hay mucha lectura en la palabra que dice, ¿verdad? Pero antes de terminar, ¿verdad? Sí, de forgiveness. El perdón, antes de terminar, el perdón en la Biblia es tanto un regalo de Dios como una obligación moral para los creyentes. No es simplemente un acto verbal, sino una elección intencional de liberar la ira, el resentimiento y el deseo de venganza. El Nuevo Testamento enseña arrepentidamente que en el perdón de Dios de nuestro pecado a través de Jesucristo establece el estándar de cómo debemos perdonar a los demás. El perdón fomenta la reconciliación, la sanación y la libertad espiritual, reflejando la gracia de Dios en las relaciones humanas. Bueno, hasta aquí, porque tú sabes, mi español, bendito sea Dios. Pero gracias porque tienen misericordia. Y yo espero que Dios trae sanidad, no solamente para ti, pero para tu familia. Dios mío, te damos gracias, Padre, porque tú nos traes nuevamente, Padre. Señor, que tú siempre estás buscando para que nosotros podamos ser sanados, Padre. Te pido, Padre, todo aquel que me está oyendo, Señor, que tú traes sanidad para ellos, para su familia, su matrimonio, Padre, su cuerpo. Padre, pidiéndote, Señor, que ellos pueden llegar a ti, Padre. Que no hay nada, Señor, que ellos pueden hacer, Señor, que tú los rechazas, Padre. Trae, Señor, sanidad a las vidas, Padre, que oyen mi voz, Padre. Aquí estamos, Padre, siempre, Señor, a hacer, Señor, tu voluntad, Padre. Y te doy gracias por tu amor y el amor de Cristo que murió en la cruz del Calvario y nos perdonó, Padre. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias. Hasta la próxima y que el Señor le bendiga.